Bienvenidos a una nueva ley de morfopsicología. Vamos ya entrando al final de las leyes, es decir, vamos ya viendo los rasgos finales, únicos, estándares y preestablecidos para poder entrar a determinar diferentes aspectos en cada una de las áreas que analicemos del rostro. Estas son las leyes básicas de morfopsicología. Ya vamos a entrar en las descripciones específicas de cada uno de los rasgos faciales. Y la última de las leyes es la ley de retracción frontal o la ley de retracción lateral. Recordemos que las leyes siempre están enmarcadas en la dualidad. Siempre hay algo que hace contrapeso o contrapone al otro factor. ¿Qué es la ley de retracción frontal y qué es la ley de retracción lateral? Bueno, vamos a verlo acá en esta imagen. Si nos damos cuenta, aquí en esta frente vamos a encontrar que hay una frente que está totalmente vertical y hay una frente que va en ángulo, que está de una manera de pronto un poco más inclinada que la otra frente. La frente que vemos totalmente de manera vertical es lo que se conoce como la retracción frontal. Y esta retracción frontal, algunas de sus principales características es que nos da una mayor capacidad de razonamiento, nos da una mayor capacidad de pensar, de analizar, de poder tomar decisiones basadas obviamente en un criterio ya predefinido, pero también en un análisis de situación. Mientras que la retracción lateral, que es la que va inclinada, es aquella que nos determina que prima la acción sobre el pensamiento. De pronto la persona es un poco más impulsiva, de pronto la persona toma acción de manera mucho más rápida. La persona que tiene una retracción frontal en alguno de los 3 pisos cerebrales, que es donde se mide realmente este tipo de ley, pues nos va a dar a entender si es frontal, que tiene más precaución de pronto a tomar decisiones, que piensa mucho más las cosas antes de hacerla, y la que nos va a dar una retracción lateral no tiene tanta precaución, actúa más antes de pensar. Ninguna de las dos, vuelvo y lo repito, es mejor que la otra. Debemos tener en la medida de lo posible un equilibrio dentro de los aspectos de nuestra vida. Si tenemos una retracción frontal y estamos en cargos en donde el proceso de analizar sea muy exigente, o donde nosotros, según nuestra profesión, según nuestros estilos de vida y demás, sea un proceso o sea una vida mucho más analítica, pues seguramente que va a estar en armonía con lo que nosotros somos y hacemos. Pero si de pronto tenemos que tomar decisiones rápidas, decisiones de un momento a otro bajo presión, y tenemos una retracción frontal muy fuerte, pues sencillamente esto nos va a cohibir a poder tomar decisiones rápidas, porque nos vamos a inundar de pensamiento antes de llegar a tomar una decisión. Entonces aquí es donde las leyes de la morfopsicología nos permiten identificar si la persona, por ejemplo, es apta para un cargo o es mejor colocarla en otro tipo de cargo dentro de una organización, cuando hacemos procesos de coaching ejecutivo, de coaching empresarial, o cuando hacemos procesos de selección de personal basado, por ejemplo, en morfopsicología. Y si vemos que la persona tiene que tomar una decisión rápida, una decisión bajo presión, pues muy probablemente lo más conveniente va a ser que tenga una retracción lateral fuerte, es decir, que tenga un poco más de ángulo en lo que tiene que ver con su frente, con su nariz o con su mentón. Vamos a ver 3 tipos generales de rostros. En este primer rostro vamos a ver una retracción frontal fuerte. Si lo vemos acá, voy a sacar el cursor. Si lo vemos acá en esta imagen, la frente, el hueso sobre todo superciliar y la frente está muy en ángulo con lo que tiene que ver con la nariz está un poco más hacia adentro, el mentón un poco más hacia afuera, y si uno colocara una regla de frente a esta persona, se daría cuenta que su rostro es muy lineal, no tiene muchas curvas, no tiene muchos aspectos pronunciados viéndolo de perfil, sino que es un rostro totalmente plano de frente. Esto sería una retracción frontal en cada uno de los pisos cerebrales. Entonces, una persona con estas características, de entrada podríamos nosotros determinar que su proceso de análisis es tan fuerte, quizás a nivel racional, a nivel reptil y a nivel límbico, que muy probablemente le cueste tomar decisiones, que tome decisiones después de un proceso muy profundo de análisis, pero que muy probablemente la gran mayoría de decisiones que tome o van a tardar mucho o van a ser quizás negativas, porque se deja enfrascar mucho en el pensamiento, en las consecuencias de sus actos, y es una persona muy medida y muy meticulosa en lo que hace. La ventaja y una característica importante es que al ser tan medida, tan metódica y al analizar tanto las cosas,
pues de pronto va a ser una persona muy confiable a la hora de tomar decisiones en lo que tiene que ver con la conveniencia o no de esa decisión, porque va a ser una persona que no va a tomar a la ligera ningún tipo de aspecto, sino que por el contrario, pues va a estar bastante abierta a analizar este tipo de procesos. Bien. Continuando, vamos a ver el tipo mixto, como lo hemos hablado anteriormente. Si nos damos cuenta, la frente de pronto viene un poquito más anguladita, la nariz sale un poco más, la nariz por lo general tiene una retracción lateral más fuerte que otras zonas del rostro, por lo general, no siempre, bien, y el mentón entra un poco más. Aquí es donde vamos a ver nosotros que la retracción frontal y la retracción lateral tienen dos características bastante importantes en lo que es el mentón. Por lo general el mentón debe estar un poco más equilibrado con la frente. Si el mentón es muy pronunciado hacia afuera o si es muy pronunciado hacia adentro, vamos a tener dos características diferenciadas. Vamos a profundizar más en el mentón adelante, pero los mentones hacia afuera quiere decir mucho más impulso, mucho más digamos, energía, mucha más capacidad de asumir riesgos físicos. El mentón hacia adentro, un mentón de pronto mucho más hacia la parte interna del rostro, va a determinar mucha más pasividad, mucha más capacidad de negociación, va a determinar quizá más timidez, más pena o menor capacidad de asumir riesgo físico. En este caso lo que se buscaría en el mentón sería un equilibrio entre ambas, que no sea ni muy salido ni muy entrado. Igualmente la nariz, igualmente el rostro, la parte de la frente, para poder entender que son tipos mixtos. Bien. Y aquí en la retracción lateral vemos una nariz totalmente salida, vemos que las aletas de la nariz terminan siendo alineadas con el hueso superciliar de la frente y el mentón está mucho más adentro también en esta imagen. Entonces vamos a ver que de perfil la persona que tiene la retracción lateral fuerte va a ser un perfil que baja de la frente a la nariz y luego entra hacia el mentón. Es una especie como de flecha, hagan de cuenta como de flecha. La retracción frontal va a ser totalmente plana la persona de perfil y el tipo mixto va a tener un poquito de ambas, ¿sí? Va a ser una persona mucho más equilibrada en su vida. Algunas de las características importantes, no solamente en la toma de acción y decisión, sino que en el proceso de análisis, lo que se refiere a los procesos de análisis, digamos que dentro de los procesos de coaching hay dos estructuras que son muy importantes de analizar y es la retracción frontal, hace que las personas se frenen mucho en las decisiones de su vida, hace que las personas se cuestionen mucho, se flagelen mucho a sí mismos y muy probablemente generen una desconfianza hacia sí mismos en cuanto a las capacidades que tienen, por el simple hecho de pensar mucho antes de actuar. Y otro punto importante en estas sesiones que hacemos nosotros de coaching es ver que hay una retracción lateral muy fuerte en la persona en algunos aspectos y esto nos va a indicar que la persona es totalmente impulsiva, que no mide absolutamente nada, que actúa sin pensar y por eso muchas veces pues tiene los problemas que tiene. Así que esta ley de morfopsicología es muy importante porque nos permite precisamente evidenciar eso. La persona tiene un equilibrio o no entre lo que piensa y hace, o sencillamente hay que trabajar en lograr un tipo mixto en esta persona y según el área que vamos a determinar. Recuerden que esto se analiza en los tres pisos cerebrales. Hay que analizarlo de manera independiente en la frente, analizarlo de manera independiente en la nariz y analizarlo de manera independiente en la boca y el mentón, para poder determinar dentro de esos tres pisos cerebrales y las características de los tres pisos cerebrales en dónde piensa y racionaliza lo que hace, en dónde es impulsivo y no toma acciones que estén muy ligadas a un proceso de análisis y de pensamiento previo. Bien, hasta aquí llegan las leyes de morfopsicología. Vamos a iniciar en el próximo video con lo que es la descripción de los marcos del rostro para poder determinar algunos rasgos característicos y vamos a ver en cada una de estas descripciones cuáles son los aspectos más importantes realmente para poder hacer un análisis morfopsicológico dentro de los procesos de coaching y desarrollo humano, que es lo que realmente nos interesa en esta certificación. Muchísimas gracias.